otro ingrediente necesario en este crecimiento espiritual, y es el ingrediente que tiene que ver con la manera como nos relacionamos con los bienes materiales, o sea, el asunto de las riquezas. Y no tiene que ver con tener riquezas o con no tener riquezas, sino con nuestro enfoque de la riqueza. Una de las cosas más importantes que tenemos que definir cuando comenzamos a andar con Dios es cuál es el papel que ocupará el dinero en nuestra vida. Si nosotros no ubicamos el papel del dinero, o sea, si nosotros no reestructuramos una percepción del dinero, de las riquezas y de lo material en nuestra vida, si no hay un cambio total en la manera como percibimos el dinero, nosotros seremos esa persona de doble ánimo, siempre. ¿Por qué? Porque el dinero es el Dios de este mundo. Solamente hay dos dioses, solamente hay dos dioses, y es el Dios verdadero y el Dios dinero. Del Dios dinero se ramifican, por decirlo así, se desprenden todos los otros dioses. Todos los otros dioses salen del Dios dinero. Entonces, todo creyente tiene que tener en su encuentro con Dios y en su vida espiritual, tiene que tener un cambio en la manera como él percibe los bienes materiales, en la manera, o sea, cómo él se relaciona con la riqueza. La gente que no crece, la gente que no cambia, es porque nunca ha abordado esta área. Ustedes saben que dicen por ahí, hay un dicho evangélico cristiano que el bolsillo es el último en convertirse, y nosotros decimos eso jocosamente. Bueno, es que cuando uno se convierte a Cristo se le convierte el bolsillo, si no, no se ha convertido. O sea, uno no se convierte y después se convierte el bolsillo. No, no. La persona que no se le ha convertido el bolsillo a Cristo es porque no se ha convertido a Cristo, ni su alma ni su corazón. Eso es un asunto que es espinoso de tratar, porque desafortunadamente el diablo ha interceptado la predicación del evangelio con este asunto, y de esa manera mantiene a los cristianos sin conocer a Cristo. No porque el evangelio sea un llamado a la pobreza, no, el evangelio no es un llamado a la pobreza. El evangelio es un llamado al reino, es decir, a una forma de vida donde las prioridades ocupan el lugar correcto, lo que es primero y lo que es de segundo es segundo. Es un ordenamiento de nuestra vida. Y pues una de las cosas de las que nos salva o de las que nos redime el Señor Jesucristo, cuando se nos habla de redención, nos encanta toda esa parafernalia doctrinal, con palabras hebreas, de la soteriología, de la marteriología, de la no sé qué, de no sé qué, y eso nos encanta. Pero cuando vamos a estas cartas, nos encanta Pablo, por eso Pablo es la comidilla de todos los teólogos, la comidilla de todos los maestros. Pablo es la causa de todos los conflictos, o sea, el tema de todos los conflictos doctrinales, ¿cierto? Pero casi nunca se forman problemas por las cartas de Santiago o por las cartas de Juan o por las cartas de Pedro. Pocas discusiones hay con las cartas de estos tres señores. ¿Por qué? Porque estos tres señores están más enfocados en la parte práctica. Y por ejemplo, Pedro dice, cuando habla de nuestra redención, es uno de los versículos favoritos míos de la redención, porque es el más claro que hay. Y el que tiene más grande enfoque, dice que Cristo nos redimió, Dios nos redimió de nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Imagínense, es una tremenda cosa. ¿Por qué? Porque cuando yo reviso mi vida y me doy cuenta de que yo estoy viviendo la misma vida vana de mis padres, yo tengo que llegar a la conclusión de que a mí Cristo no me ha redimido de nada, que yo lo único que estoy es siendo adoctrinado. Yo lo único que estoy siendo es que paso de una religión a otra religión, pero no he experimentado una religión. Entonces me encantan los apóstoles Santiago, Juan y Pedro, porque ellos hablan de una teología más enfocada a la parte práctica, donde el cristiano tiene herramientas para probar su fe, no tanto para argumentar que tiene fe,
sino para someter a prueba su fe. Entonces, cuando dicen que a mí Dios me ha redimido de mi vana manera de vivir, que heredé de mis padres, significa que mi vida tiene que tener un sentido mucho más profundo, mucho más trascendental, mucho más productivo a nivel espiritual, emocional, físico y material que mis padres. Que a mi vida tiene que superar a la vida de mis padres. Y si yo me encuentro en un círculo vicioso donde siempre estoy cometiendo los mismos errores de mi mamá y de mi abuela, simplemente yo no he sido redimido de nada. Yo puedo hablar toda la cháchara del siglo, pero yo no estoy redimido. Estoy redimido cuando mi vida cambia de ser una vida llena de vanidad, cuando yo dejo de practicar las mismas cosas que me enseñaron cuando era chiquita. Cuando se habla del nuevo nacimiento y de una nueva criatura, dice las cosas viejas pasarán, todas son hechas nuevas. Pero ¿eso es una realidad en mi vida o es una realidad en mi mente? ¿Es una realidad que yo enseño y es una realidad que yo predico o es una realidad que me sucedió? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me pasó? ¿De verdad que mi vida es diferente a la de mis padres y a la de mis abuelos? ¿De verdad que mi conducta fue transformada cuando Cristo me redimió? ¿O la única transformación es que ahora voy a una iglesia cristiana y antes iba a una católica o a ninguna? O sea, ese es el único cambio. El único cambio es que me compré una Biblia que ya no dice Yahweh, sino que dice Jehová. El único cambio es que me compré unos libros de John MacArthur. El único cambio está en mi ropa. El único cambio está en el lugar a donde asisto. O al interior de mi vida, al interior de mi vida hay un cambio. Ahí en la cocina, en el baño, en la sala y en el lugar de mi trabajo hubo un cambio que los demás notaron y que provocó reacciones como que no, ya no quiero andar más contigo. ¿Te ha ocasionado el cristianismo pérdidas de relaciones significativas? ¿Has experimentado rechazo, que te cierren una puerta o que tu familia se vuelva en contra ti y te señale? Si has experimentado esas cosas es porque afuera han percibido un cambio en tu vida. Pero si no ha pasado nada, si no ha pasado nada, es porque realmente tienes un aprendizaje intelectual, pero no ha habido una transformación espiritual. Entonces, por eso es que el libro de Santiago se enfoca a la conducta, no porque haya unas exigencias que hay que cubrir y un esfuerzo que hay que hacer, sino porque la salvación y la fe operan en nosotros una transformación interna de corazón y de mente que nos lleva necesariamente a una transformación de conducta. Entonces, lo primero que tiene que cambiar, retomando el tema, es la manera como me relaciono con el dinero. Y por eso es que el evangelio de la prosperidad, Satanás lo ha entronizado en los púlpitos, porque ese es el primer obstáculo que encuentra la iglesia para poder volverse a Cristo. Por eso es que Jesús dice en el discipulado básico y elemental, no podéis servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. No podrás servir a Dios y a las riquezas. Y utiliza un nombre personalizado de las riquezas. No podrás servir a Mamón, pero lo tradujeron riquezas porque Mamón es el Dios de la riqueza. No puedes servir. Entonces, ¿qué sucede? Que no, cuando te dicen tú no puedes seguir sirviendo al dinero, es una consigna que el Señor Jesucristo te pone para poder seguirlo, como todas las consignas de Él. El que no aborrece a su madre y a su padre, el que no aborrece aún todo lo que tiene, no es digno de ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Entonces, dentro de todas esas consignas, tiene que ver en su relación con el dinero. No puedes servir al Dios dinero. ¿Qué significa eso? ¿Que no puedes tener dinero? No. Significa que tu relación con el dinero tiene que cambiar, que tiene que cambiar la manera como te relacionas con las riquezas y la manera como percibes la riqueza. Y Santiago habla de una manera tan clara, es como si él hubiese comprendido claramente lo que el Señor Jesús dice. Y él dice ahora con respecto a los ricos y a los pobres, en el versículo 9, recuerden que estamos hablando de las pruebas. ¿Y a qué viene este asunto de la prueba? Bueno, es que todas las pruebas no son con enfermedades. Una de las pruebas
que pasa el creyente, es la prueba del desierto económico, la prueba de que el dinero ya no fluye. Esa puede ser una prueba. No necesariamente a todo el mundo le tiene que pasar, pero repito, el dinero puede ser una prueba, tanto si está escaseando como si está abundando. De ambas maneras, el dinero te puede hacer resbalar, por su ausencia o por su presencia. Santiago dice lo siguiente en el versículo 9 al 10. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Lo que Santiago está proponiendo aquí es una regla espiritual que va a equilibrar los afectos tanto del pobre como del rico para llevarlos a un mismo estatus espiritual o a un mismo nivel de fe, de tal manera que se puedan relacionar afectivamente, estrechamente, sin que haya esa discriminación entre el uno y el otro o entre ese resentimiento social que se da. Por ejemplo, en los ricos del mundo se da, digamos, una tendencia al desprecio de las personas que no tienen dinero, una tendencia a mirar por encima del hombro a las personas que no tienen dinero. Eso es pecado, sí, eso es pecado. Pero en los pobres se da otra cosa igual de pecaminosa, el resentimiento social, el odio por el rico porque tiene dinero y tú no tienes. Y porque eso es injusto. Entonces el rico es malo. Entonces nos damos cuenta ahí que tanto para el rico como para el pobre, el dinero es un Dios. Porque el rico está orgulloso de tener dinero más que el pobre y el pobre tiene rabia porque no lo tiene. O sea que ambos están atesorando en su corazón a un Dios que se llama dinero. Eso está claro, ¿cierto? A ambos, o sea, el rico está feliz y su felicidad proviene de tener dinero. El rico se siente digno y se siente importante porque tiene dinero. Pero el pobre se siente miserable porque no lo tiene. Ese es el mismo culto. Ese es el mismo culto. ¿Por qué? Porque si al rico le quitas el dinero, se va a sentir miserable. ¿Por qué? Porque su dignidad de ser humano está fundamentada en que tiene dinero. El pobre se siente ultrajado, se siente por debajeado, se siente ofendido y está resentido. ¿Por qué? Porque el rico tiene dinero y él no tiene. O sea que es lo mismo. ¿Sí me entienden? Es lo mismo, es el mismo culto, es el mismo anhelo, es la misma percepción de que soy por lo que tengo. O sea, lo que tengo es lo que me da valor. Lo que tengo es lo que me dignifica. Entonces, Santiago, ¿qué propuesta hace? Y antes de que hablemos de la propuesta de Santiago, tenemos que mirar algo bien interesante y es que en la iglesia del Señor Jesucristo hay gente rica y hay gente pobre. Es decir, que el evangelio no es un llamado a la riqueza, pero tampoco es un llamado a la pobreza. Que la riqueza y la pobreza no tienen nada que ver con el evangelio. Que la riqueza y la pobreza son unas circunstancias de la vida que están enmarcadas en varios factores que nada tienen que ver con la posición espiritual de cada creyente en Cristo Jesús. O sea, cada creyente en Cristo Jesús es igual y vale lo mismo, pero en Cristo Jesús hay creyentes pobres y hay creyentes ricos, y para Dios son iguales todos dos, ninguno vale más que otro. ¿En qué consiste la pobreza del uno y la riqueza del otro? Consiste en otros factores, factores sociales, factores del entorno, factores de su personalidad, factores de su capacidad de administración. Yo creo mucho en eso. De pronto es una posición bastante, como estamos en estos tiempos políticos así, de pronto esa es una posición muy derechista, pero es que es una posición que tiene fundamentos bíblicos sólidos. Recuerden la parábola de los talentos, que dice que
un hombre rico le encomendó, repartió unos talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. El que tuvo 5 fue, negoció y los multiplicó y trajo 10 y vino gozoso y le dijo: 5 talentos me diste, produje otros 5 más, aquí estoy. Y Dios le dice: bien hecho, siervo fiel. El que tiene 3 vino y se presentó con los 3 talentos y trajo 6 y dice: me diste 3, produje otros 3, bien hecho, siervo fiel. Pero el que le dio 1 lo enterró en un hueco y llegó con rabia y llegó amargado, resentimiento social, y dijo: yo conozco que tú eres un hombre malo, o sea, que tú eres un hombre que quiere recoger donde no sembró, y entonces por eso escondí tu talento, aquí tienes tu talento. Eso tiene un fundamento bíblico y eso habla de cierto resentimiento social que Dios condena en su palabra. Entonces, la riqueza y la pobreza tienen unos factores que tienen que ser examinados a la luz de tu diligencia en el trabajo, tu capacidad para administrar, tu capacidad para bendecir a las demás personas. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el ser rico y el ser pobre. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? La palabra de Dios nos muestra que a cada quien se le reparte algo y la capacidad, o sea, el hecho de que a ti te repartan un talento no implica que estás predestinado para ser un pobre miserable siempre. No, que estás empezando con unas limitaciones, sí, pero también puedes convertir ese 1 en 2. Ya es tu decisión que ese 1 sea enterrado en un hueco y que tu corazón se llene de resentimiento. Eso lo decides tú. Y ahí es donde la pobreza se convierte en una cadena. Ahí es donde la escasez se convierte en un yugo y no en una plataforma para salir adelante. Tú decides qué haces con tu talento. Mira todas las historias que hay de empresarios que empezaron con un capital miserable y hicieron una grande empresa. Y mira todas las historias que hay, por ejemplo, de personas que recibieron una empresa y la quebraron. La quebraron y la acabaron. Entonces el problema no es la riqueza, el problema soy yo, el administrador de la riqueza. Eso es lo que yo tengo que examinar. Pero siempre habrá al interior de la iglesia del Señor Jesucristo gente que sabe administrar, gente que sabe multiplicar, gente que sabe progresar y gente que no sirve para eso. O sea, gente que va a pasar toda la vida con el sueldo mínimo, que va a pasar toda la vida con un hueco porque no da para más, porque no da para más. Y eso es triste decirlo, pero es así. Y cuando yo puedo aceptar todo eso, si el que recibió un talento hubiera aceptado eso, hubiera dicho: hombre, sí, ¿qué hago con este talento? Nada más tengo 1, pero ¿qué hago? Pero no pensó en eso, lo que pensó fue en rabia y en enojo. ¿Por qué? Porque los otros tenían más que él. Entonces, siempre habrá ricos y siempre va a haber pobres, pero su posición delante del reino de los cielos es igual. Ahora, su calidad de vida no será igual, pero ya, repito, eso tiene que ver. Ahora, de lo que se está tratando aquí no es de la riqueza en sí, sino de la actitud hacia las riquezas que determina en gran manera la actitud hacia las otras personas. Que ahí es donde está lo grave del dinero, lo pecaminoso del dinero, que cuando yo no me relaciono correctamente con el dinero, entonces tampoco me relaciono correctamente con las personas. ¿Por qué? Porque yo voy a clasificar a las personas entre las que tienen dinero y las que no tienen dinero. Si mi relación con el dinero es de resentimiento social porque otros tienen más que yo, entonces yo voy a ser un resentido social que no tolero hablar con una persona que socialmente o económicamente está por encima de mí. Entonces me siento mal con esa persona y desarrollo esa brecha que hay, que divide a la iglesia y que es pecado. Ahí es donde caemos en el pecado. No es tener o no tener, es la manera como tenemos o la manera como carecemos. Sea que carezcamos o sea que tengamos, ¿cuál es nuestra relación con el dinero? Santiago lo resuelve de la mejor manera, de una manera muy simple. Dice: hombre, el que es pobre, gloríese en su exaltación. Todo creyente que
tenga pobreza o escasez, al ser redimido, adquiere una posición de heredero, heredero de las cosas espirituales. Y la herencia espiritual tiene que quitar de nosotros el sentimiento de carencia, de miseria y de pobreza. Así que ningún creyente, por pobre que sea, ningún creyente, por carente que sea, debe tener en su corazón un sentido de miseria o un sentido de estar desvalido o una desventaja social. ¿Por qué? Porque tiene que tener claro que es hijo de Dios, tiene que tener claro que es heredero de todas las cosas de Dios y tiene que ser sanado por esa herencia y por esa adopción del Padre. Y tiene que ser sanado. Entonces, por eso dice, piense siempre el pobre en que es rico. Recuerden lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna, que yo conozco tu paciencia, yo conozco tus obras y tu pobreza, pero entre paréntesis dice, aunque tú eres una iglesia rica, aunque tú eres rica, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Mientras que a la iglesia de la Odisea le dice, tú dices en tu corazón que tú eres rica, que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, pero para mí tú eres una pobre, ciega, desventurada y desnuda. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver nuestra vida ante los ojos de Dios y la posición que ocupamos delante de Dios y la obra de Dios en nuestra vida, su redención, su adopción, el sellarnos con su Santo Espíritu y el conocer que somos herederos de Dios, si es que conocemos eso. Porque hay gente que dice, bueno, pero herederos de qué es que somos, ya, y que tenemos un sello que son, dice la Escritura, el sello del Espíritu Santo es las arras, el anticipo y la evidencia de mi herencia. Es decir, es lo que me garantiza que todo lo que es de Dios es mío. Si esa verdad penetra en mi alma y en mi corazón y yo la abrazo, tiene que desaparecer el resentimiento social. El resentimiento social que me enferma, el resentimiento social que impide que yo emprenda cosas. Miren, ustedes han visto un texto que dicen que aquel hombre, un texto que es un poco brusco, un poco duro, pero dice que el hombre que no provee para los suyos, que no, el hombre que no provee para su casa y mayormente para los suyos, es igual a un impío y ha negado su fe. Han escuchado ese texto, ¿cierto? Y uno dice, caramba, pero qué cosa tan dura. Y si el pobre hombre se quedó sin trabajo, entonces es como un impío y ha negado su fe. Hombre, sí ha negado la fe. ¿Por qué? Porque si a mí me botan del trabajo, yo soy hijo de Dios, yo me levanto en fe y la fe hace que yo me levante y toque otras puertas. Pero si a mí me botan del trabajo, yo me resiento y entro en un proceso de amargura, de depresión, de respirar por la herida, estoy negando la fe. Yo estoy negando la fe, estoy negando con esa actitud de que me quedo en mi casa, no trabajo, no hay empleo, estamos quebrados. El desgraciado este del presidente que está acabando con el... Todo eso es verdad, todo eso es verdad, pero yo no voy a lograr nada con eso. ¿Y dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe que hace que yo salga cada día a buscar el maná? ¿Dónde está la creencia de que Dios es mi proveedor, que Dios es mi ayudador, de que no temeré lo que, o sea, la estoy negando con una actitud de rabia, de resentimiento y de quedarme quieto, de flojera? Recuerden lo que dice el proverbio: mira la hormiga, oh perezoso. Siempre que yo me paralizo para producir, no digamos yo, porque yo quiero ser clara, ese es un texto que está aplicado a los varones. Y yo sé que estamos viviendo una sociedad con una cantidad de nombres extraños ahora, que hablan en contra del machismo y que es una sociedad disque feminista, y entonces se habla y que del heteropatriarcado y el micromachismo y el no sé qué, porque es que la mujer se tiene que empoderar y el feminismo y hermano, el proveedor de la casa es el varón. Le guste al que no le guste, eso está ahí en la Biblia, eso está ahí en la Biblia. Que uno deba salir a ayudar, claro, hay que salir a ayudar, pero el proveedor es el hombre.
Y el texto no es para las mujeres, el texto es solamente para los hombres. El que no provee para su casa, mayormente ha negado fe, es como un impío. Entonces, hermanos, la Biblia dice que el hombre tiene que salir y que eso es parte de su fe. Es decir, si el que te hizo proveedor de la casa es Dios, pues él te va a ayudar. Pero si tú te encierras en una casa a renegar y a despotricar y a amargarle la vida a todo el mundo, estás negando tu fe. Tú no crees en Dios. Así de sencillo. Aparte de que no crees en Dios, estás dando un pésimo testimonio a tu familia, a tus hijos. Estás negando la fe. Dice, te estás comportando como un impío. ¿Y por qué te estás comportando? Porque los impíos salen a trabajar, los impíos salen a buscar, los impíos creen que se puede. Pero un cristiano que cree que no se puede, que la vida es injusta, que trabajar no es para él, porque yo he conocido personas que dicen que no, no, que para trabajar, que no es para trabajar. Entonces, ¿eso cómo es? Entonces, hermanos, el problema es la actitud hacia el dinero. Y dice que el pobre sepa que es rico en Dios, que el pobre entienda su herencia, que el pobre entienda quién es en Cristo Jesús. Y eso lo va a sanar, lo va a libertar. Hermano, yo creo personalmente que lo va a prosperar también. Yo creo que lo va a prosperar. Porque todo comienza aquí, con una mente estrecha. Una mente estrecha no produce, una mente estrecha no se le abren las puertas. Dios bendice a los que creen. Eso es un asunto que es elemental. Entonces, el pobre dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. O sea, que tenga su autoestima sana con respecto a las cosas del dinero, porque él es heredero de Dios y Dios lo ha aprobado y lo ha aceptado. Es decir, todo ese asunto de que la vida me ha cobrado, de que yo soy de mala, de que estoy salado, todas esos conceptos y todas esas ideas propias de la escasez y de la ruina tienen que desaparecer de su mente. Y una persona que su mente desaparecen todas esas ideas y que por el contrario comienza a recibir las ideas de Dios, de que soy hijo de Dios, de que he sido bendecido con toda bendición. O sea, yo creo que todo ese pensamiento acerca de lo que yo soy en Cristo Jesús trae no solamente libertad espiritual, emocional y física, sino también libertad material. Libertad material, es decir, que la persona pueda suplir toda su necesidad. Ahora, ¿qué hacemos con el rico? ¿Qué hacemos con el rico? Dice que el rico se gloríe en su humillación. ¿Cómo así que el rico se gloríe en su humillación? Bueno, el rico tiene que tener claridad acerca de que todo lo que tiene se va a quedar aquí, de que él no se va para el cielo con nada de lo que tiene. Todo lo que tiene se va a marchitar. Esa claridad de lo transitoria que es cada cosa que poseemos, una casa, un apartamento, un carro, una joya, cualquier cosa, una empresa, todo lo que poseemos es algo transitorio, algo que con el tiempo se deteriora y que puede ser destruido, que se puede acabar, que realmente no me lo voy a llevar para mi casa. Entonces, eso me produce a mí un equilibrio en cuanto a cómo me relaciono yo con el dinero y con las riquezas. Mire que el versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Miren, nosotros no sabemos qué viene para la tierra, nosotros no sabemos qué viene para la humanidad, pero cuéntenme cuáles son las profecías económicas. Estoy hablando de los economistas, yo no estoy hablando de la Biblia, porque yo tengo claro lo que la Biblia dice, pero empiece a ver a los economistas ahí, ¿qué es lo que predicen? Una recesión, una no sé qué, un colapso en el mercado financiero, tragedia, que son más trágicos que quién sabe qué. Invierta aquí, invierta allá, invierta acá, invierta allá. Se va a caer el dólar, se va a caer el peso, se va a caer el no sé qué, se va a caer.
Y es que sí, todo se va a caer, todo se va, las monedas se van a devaluar, y es que ya se están devaluando, ya se están devaluando. Ya no alcanza para hacer la compra, ya no. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues hay un descalabre en el sistema financiero, hay un descalabre en el mundo, ya las cosas no tienen valor. Entonces, que el rico piense objetivamente acerca de lo transitorio, de lo superficial, de lo que tiene, y de que no se va para ninguna parte con eso. Y de esa manera su orgullo encuentra digamos, un punto de equilibrio, porque dice que se gloríe, porque de algo nos gloriamos, ¿cierto? Entonces la gente se gloría a veces de su estatus económico, y a veces también el pobre se gloría de su pobreza. Es decir, yo soy gente buena porque soy pobre, porque hay un eslogan que dice todo rico es malo. Entonces él se cree bueno porque no es rico. Entonces es todo un sistema que el cristianismo o la fe en Cristo Jesús tiene que derribar. ¿Para qué? Para que aparezca el hombre verdadero en su dignidad y en su verdadero valor. Un hombre que puede tener o no tener, pero que se siente que tiene valor, que tiene la autoridad sobre su vida y que tiene el control de sus emociones. Por eso es que el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, refiriéndose a cómo manejaba los tiempos de abundancia económica y los tiempos de escasez económica. Dice, en todo y por todo he sido entrenado. Estoy entrenado para tener abundancia y que no se me suban los humos y que no peque contra los demás. Y estoy entrenado para tener escasez y seguir alabando a Dios sin amargura y sin rabia. Entonces el hombre es probado tanto cuando tiene dinero como cuando no lo tiene. Siempre son probados. Hermano, ¿y sabe qué? Es más peligroso cuando llega que cuando se va. Porque cuando llega nos olvidamos de Dios, mientras que cuando no está es cuando más buscamos a Dios. Entonces uno no sabe qué. Sin embargo, repito, hay personas que en la escasez adquieren amargura, resentimiento, rabia. Sí, sí, es cierto. Hay personas que en la abundancia adquieren dureza de corazón, egoísmo, indiferencia, orgullo, soberbia. El dinero nos prueba. El dinero nos prueba. ¿Por qué? Porque el dinero quiere controlar nuestro corazón. El dinero quiere controlar nuestra vida. Por eso yo me tengo que relacionar correctamente con el dinero. El dinero tiene que ser un instrumento en mis manos. El dinero tiene que estar bajo mi dominio. El dinero tiene que estar gobernado por la palabra de Dios. Si no es así, el dinero te va a gobernar, porque el dinero es un Dios. Repito, tú gobiernas el dinero o el dinero te gobierna a ti. Tú gobiernas el dinero o el dinero te gobierna a ti. Si tú no sometes el dinero al gobierno de las escrituras, el dinero te está gobernando a ti. Y una persona, un corazón y un alma que es gobernada por el dinero es un alma adúltera. Lo va a decir Santiago más adelante. Es un alma adúltera. Un alma adúltera no crece. Un alma adúltera no prospera espiritualmente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Que el rico se acuerde de que lo que tiene no sirve para nada, no vale para nada, a menos que lo invierta correctamente según lo que la escritura dice. A menos que lo administre con rectitud, con sabiduría, y que él controle eso y no que eso lo controle a él. Y el hermano que es pobre, que entienda que él es rico en Cristo Jesús. Bueno, entonces continuamos. Además de eso, de las posesiones materiales que tienen que ser bien reestructuradas, vamos al punto del resultado de la prueba. En el versículo 12 hay como una síntesis de qué resulta de soportar las pruebas. Pero aquí introduce otro tipo de pruebas. Vamos al versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta
la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí se forma un puente entre los dos tipos de prueba o de tentación, que recuerden que les dije en la primera clase que el original utiliza la misma palabra, pero que dentro del contexto tiene dos connotaciones. La primera es de prueba, que es la que acabamos de ver desde el versículo 2 hasta el versículo 11, es prueba, es decir, la prueba de nuestro carácter, la prueba que Dios permite, la prueba que hace parte de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y que tiene el propósito de hacernos crecer. Pero ahora viene otra prueba, que esa no está en la agenda de Dios. Esa nada más está en la agenda del diablo y en la agenda nuestra. Entonces él pasa de esa prueba a esta otra prueba a través de un puente, que es el versículo 12, téngalo así como que el puente entre pasar de prueba a tentación es el versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, entonces implica las dos cosas, que soporta la prueba, si la prueba es un desierto, una dificultad, una carencia, una tribulación o algo, o si es una tentación, algo que está tratando de seducirte y de invitarte a caer en un pecado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí forman un conflicto entre si esta es la corona de vida de la salvación o si esta es la corona de vida de yo no sé qué más, porque yo no sé qué más corona de vida será diferente a la salvación. La salvación es la vida eterna, y la corona pues es la que todos vamos a recibir cuando lleguemos al cielo. La corona es algo que para algunos será con piedras preciosas y cosas terribles, y para otros será más humilde, porque las coronas sí van a ser diferentes. Las coronas tienen que ver con lo que usted hizo, no tiene que ver con el cargo que usted desempeñó en la iglesia. La corona no tiene que ver con que las grandes son para los pastores, las chiquitas son para los cantantes, las más chiquitas son para los ujieres y las más chiquiticas son para los que barren. No, no tiene que ver con eso. La corona tiene que ver con la forma como tú hiciste lo que te tocó hacer. O sea, el cantante cantó porque tiene voz para cantar. El predicador predicó porque tiene el don de la predicación. El que barrió, barrió porque tiene el don del servicio. El problema fue cómo barrió, cómo cantó y cómo predicó. Eso es lo que determina si la corona es grande, es chiquita, es mediana, si tiene esmeralda, si tiene brillantes o si no tiene nada. Entonces, esa es la corona de vida que a través de todo el Nuevo Testamento se nos habla de que vamos a recibir una corona de vencedores, una corona que implica la salvación y una corona que es la que nosotros rendiremos a los pies de Cristo en adoración por toda la eternidad. Y que esa corona está relacionada con la manera como nosotros resistimos las pruebas y las tentaciones, la manera como pasamos por el desierto. Usted puede pasar por un desierto renegando, usted puede pasar por un desierto cantando. La manera como pase, de todos modos va a pasar, porque usted ha sido llamado a vencer. La Biblia tiene una cantidad de promesas. La Biblia dice que en todas estas cosas somos más que vencedores, pero repito, algunos van cantando, otros van renegando, unos van orando, otros van chismoseando. Entonces, todo depende de cómo usted pase por ese camino. Entonces dice, bienaventurado, dichoso el varón que puede soportar todas esas cosas. La vida cristiana se desarrolla entre pruebas y tentaciones. La vida cristiana es una vida de fe. El justo por la fe vivirá. Y esa fe continuamente es probada. Es probada por pruebas que Dios permite y es probada por tentaciones de las cuales vamos a hablar ahora. Versículo 13. Vamos a mirar otro tipo de prueba, que es la que nosotros llamamos tentación.
¿Cuál es el origen de la tentación? Vamos al versículo 13. Cuando alguno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bueno, aquí vienen unas pruebas que ya no están en el plan de Dios, porque obviamente aquí Santiago está diciendo claramente que estas tentaciones no tienen nada que ver con Dios. Y él dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él puede tentar nunca a nadie. ¿De qué está hablando Santiago? Está hablando de algo que va a decir más adelante acerca de la santidad de Dios. Y es que no hay en el corazón de Dios, óigase bien, no hay en el corazón de Dios la más mínima intención o el más mínimo deseo de que alguien resbale o peque. No lo hay, no lo hay. Es decir, Dios no quiere, y lo dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nunca ha pensado o ha soñado con alguien para mal. Ahí es donde personalmente yo, escuchen, yo dejo de ser calvinista. ¿Por qué? Porque Calvino dice que algunos fueron predestinados para la salvación. Eso está perfecto. Eso tiene fundamento bíblico, eso está claro, esa es una doctrina fundamental, ni quien se meta con eso. Pierde el año uno. El problema es que él dice que hay otros que están predestinados para perder. Y estar predestinado significa que Dios los diseñó para eso. O sea, que Dios dijo, voy a crear a alguien para que sea mentiroso, tramposo. Eso es complicado, muy complicado de manejar. Pues eso es un ladrillo demasiado pesado. Entonces, por eso cuando me dice usted Calvino, yo no. ¿Por qué? Porque digo que no, hombre, porque yo sí me leía Calvino y es que la mayoría de los calvinistas no se lo han leído. Esa es la rabia que me da. Es que tú no eres calvinista. Y yo le dije, sí, porque no soy calvinista. Es que no te has leído a Calvino, no es que porque me lo leí, por eso es que no soy calvinista. Es un tremendo teólogo, es un tremendo defensor, es una mente súper desarrollada, pero cuando él llega a ese punto, pues yo simplemente recojo mis muebles y me devuelvo porque no puedo llegar allá. O sea, mi mente obtusa no alcanza a pasar al otro lado, a donde él va. Él llega y finalmente el que es malo, o sea, la soberanía de Dios implica que todos los malos fueron diseñados para ser malos. ¿Sí entienden? O sea, eso es complicado, hermano. Eso es complicado. Y ya eso es ir como a una parte donde no hemos sido invitados. No, la Biblia habla claramente de la seguridad de nuestra salvación, de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, de nuestra salvación, para descansar en Él, en que Él tiene el control de nuestra vida y que ha hecho provisión por nuestro pecado y que nos socorre en la debilidad. Y todo eso yo lo creo y no concibo la vida de perdición, ni de resbalamiento, ni de nada de eso. Entiendo que Él me llevará de la mano hasta el final, a mí y a todos los que en Él han creído. Pero ya lo otro ya es un tema un poco escabroso. Entonces, Santiago dice claramente que Dios no puede ser tentado por el mal. Es decir, que en la mente y en el corazón de Dios no hay ninguna inclinación como que para qué vamos a probar para ver si me va a decir la verdad o me va a decir mentira. Que eso sí lo hay en nosotros. Usted no ha ido donde una persona que usted ya sabe, por decir algo, que no fue ese día donde tenía que ir. Y uno viene y le pregunta, ven acá, tú fuiste. Y uno sabe que no fue. ¿Qué estás haciendo? Lo estás tentando para que diga una mentira. Para que diga una mentira. Yo por eso cuando no vienen el domingo no le pregunto a nadie. Porque yo sé que si pregunto me van a echar una carreta así, los puedo poner en esa tentación. Y la gente dice, no, es que a la pastora no le importa si vienen el domingo. No, hermano, es que yo no quiero que me digan mentiras. Yo no quiero que me digan que la abuelita se murió. Yo no quiero que me digan que el carro se estrelló. Yo no quiero que me digan todo eso, porque es que yo sé que el que se quedó dormido no va a decir, hombre, es que yo me quedé dormido.
Entonces yo mejor no pregunto. Si algo grave pasó, me lo van a contar. Me lo van a contar. Entonces, eso es poner piedra de tropiezo. O sea, voy a poner la platica aquí para ver si la muchacha se la lleva. ¿Dónde está la maldad? ¿En la muchacha o en mí que la estoy tentando? Pues en ambos. Si ella se la lleva, sí, ella tiene la maldad porque es ladrona. Pero yo fui la que se la puse ahí para ver si era ladrona o no. Entonces, esa mentalidad no existe en la mente de Dios. Estamos hablando de una mente pura, de una mente limpia, en donde cuando yo me siento inclinada hacia algo malo, no puedo culpar a Dios por nada del mundo. Por nada del mundo puedo culpar a Dios de ninguna falla en mi carácter, de ningún desliz, ni de ninguna inclinación inmoral en mi vida. No puedo culpar a Dios. Al contrario, Dios siempre estará jalándome para el lado de la integridad, para el lado de la santidad. Hay un texto en el libro del Deuteronomio donde Dios dice al pueblo de Israel, he puesto delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Y él dice, escoge la vida para que vivas. Él dice, él ha podido decir, pongo delante de ti el camino de la vida y de la muerte. Mira tú a ver para dónde coge. No, su carácter es tan puro, su carácter es tan santo que te advierte del peligro y te dice, no cojas por allí, no cojas por allí, que ese camino es de muerte. Aun cuando te vea con los ojos así, que te gusta, y te dice, no, 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 no cojas por allá. ¿Por qué? Porque él no está tentando a nadie, no está tentando a nadie. Vamos a seguir con lo que está diciendo Santiago. Dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que, aquí viene cuál es el problema de la tentación. Recuerden que la tentación es diferente de la prueba, porque mientras la prueba es permitida por Dios y tiene como propósito la santificación, la tentación tiene como propósito la condenación. Óigase bien. La tentación tiene como propósito la condenación. Hay un texto en Hebreos, creo que está ahí. Vamos un momentico a Hebreos, en el capítulo 12. En el capítulo 12. Un texto que todos conocemos, pero quiero que lo leamos con detenimiento para que ustedes vean las pruebas según Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos 12, 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, ¿quién azota a los malos? A sus hijos, a sus hijos. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ay, hermanos, ustedes no se han dado cuenta, perdón con los jóvenes aquí, el poco de pelados bobos que hay en esta generación. Un poco de pelados, la generación idiota. Usted no se ha dado cuenta de la estupidez que hay, del poco de jovencitos afeminados, del poco de niñas idiotizadas. Usted no se ha dado cuenta de la generación traumatizada que hay, cabeza hueca que hay. Y a la gente le da rabia que lo diga. ¿Y sabes qué le faltó? Le faltó chancleta, hermano. Le faltó juguete. Le faltó disciplina. Le faltó disciplina. Me quedo aterrada viendo a mis nietos. Pero yo no me voy a meter en eso. Yo arreglo eso. Yo sé arreglar eso. O sea, ustedes no le dieron juguete, a los grandes no le. A ustedes no le dieron chancleta.
Hermano, yo me crié, yo no tengo ningún problema mental, emocional, yo no tengo ningún trauma. Mire, mi papá llegaba, un solo televisor para todo el mundo. Mi papá llegaba y se suspendía la novela y se suspendía todo, había que ver lo que a él le gustaba. Y ahí del que chillara. No, ahora los dueños del televisor son los niñitos delicados y el papá llega. Y déjame, no, no, no. Los papás son unos mendigos en la casa. Y el niñito como un reyesito. Bueno, ¿eso qué es? Bueno, eso es del diablo. Es una generación que va camino a la destrucción, está destruida moral y emocionalmente, porque no tiene disciplina, porque no sabe obedecer. Yo no puedo entender que mi papá me llamara, yo podía estar donde sea, que yo no conteste, es que no conteste, es que los jóvenes no contestan, no contestan, hermano, no contestan. Y dice que señora, eso no, que vengas acá a lavar la cocina. ¿Eso qué es, hermano? ¿Eso qué es? Yo me tenía que parar. No, pero es que es una generación de padres idiotas también. Padres idiotas. No, pobrecito peladito, mi pobrecito niñito, los están destruyendo. Usted se va a morir y él queda como un inútil. Por favor, despierten. ¿Qué generación tan estúpida se está levantando? Yo, gracias a Dios, yo creo que yo ahorita me voy de aquí. Yo no sé cómo, si es que el Señor viene, si es que nos van a cortar la cabeza a todos los evangélicos. Yo no sé, pero es que yo ya no soporto, hermano, yo no soporto. Una generación tan estúpida, tan cabeza hueca y unos papás tan tontos. Los hijos poniéndoles ley en la casa a los padres. Si no hacen nada, son unos zánganos. Usted es el que mantiene esa casa. Usted tiene la autoridad, pero usted la bota en el piso para la destrucción de su hijo. ¿Cómo así? Por eso es que mis hijos se van lejos, porque ellos saben que si quieren hacer lo que les da la gana, tiene que ser lejos de mí. Mientras yo estoy, se hace lo que yo diga. Así de sencillo. Ah, que vas a llegar a las 3. Pues alquila un apartamento o que aquí la entrada es a las 10. No, pero es que la abuela de no sé qué, pues allá, vete a vivir allá. Es tan simple como eso. No, aquí me respetas, aquí me bajas la voz. ¿Y por qué pero por qué? Porque yo sí puedo gritar. ¿Y por qué te puedes gritar? Porque yo soy la mamá y yo pago la casa. Sí, yo sí puedo gritar. ¿Cómo así si mi papá gritaba y mi mamá gritaba y a mí no me pasó nada? Todo el mundo, todos los papás gritan. No, ahora los que gritan son los hijos. Y uno ahí todo asustado, se va a poner bravo, tiene problemas, tiene depresión. Papito, la comidita, no lavan un plato, no limpian nada, tienen el cuarto hecho una porquería. No, no hay disciplina, no hay nada. Y uno les habla y están ahí. No, hermano, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Hermano, el amor es disciplina, lo está diciendo Dios. Lo está diciendo Dios, el que nos amó y se entregó. Así que no me vengan con nada. A esta generación le falta disciplina dura, dura. ¿Usted cree cómo se forma un soldado en el ejército o un soldado que no hace la cama? ¿Qué le pasa? Viene el coronel y le dice, ven acá, papito, vamos a remitirte a la psicología, porque es que tú tienes la camita arrugadita. Ay, papito, ven acá. Eso no pasa, eso no pasa ya. Y allá es donde se forman los hombres. No arregle la cama para que vea lo que le va a pasar. No arregle la cama para que vea lo que le va a pasar. No, pero eso es falta de amor. Entonces Dios no nos amó. Cuando Dios, por eso es que no soportamos la disciplina de Dios. Y yo digo, y si los jóvenes no soportan ni un grito del papá, porque es que no se les puede gritar, porque es que no se les puede dar un chancletazo ya, porque es que son grandes. ¿Grandes de qué? Y no producen nada, solamente engastan. Joven, usted se levanta, perdóneme, joven, usted se levanta y usted chupa luz, chupa agua, chupa ropa, chupa comida. Oye, y aparte no va a obedecer. Y aparte va a contestar. Sí, iba volteando la cara así giratoria para atrás. Y yo no tengo hijos traumatizados. Ve a mis hijos si quieren, que son guerreros todos. Pero yo esa bobada de que, no, 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 no. Vaya a bañarse, vaya a bañarse. Nada, que yo quiero un celular, que yo quiero, no, aquí no hay plata para eso. Ni si hubiera, te doy. Ah, no, abran los ojos.
porque de aquí nos vamos y ellos se quedan. ¿Y sabe cómo yo descubrí que eso era malo? Porque a mí no me criaron tanto así. Mi mamá era muy complaciente conmigo, con todo, y que sí me dieron chancletazos y me dieron correazos, entonces les faltó, hermano. Le faltó que me dieran más duro. Porque yo tenía 19 años y no sabía coger un bus, porque me llevaban y me traían. No sabía coger un bus a los 19 años. Me paraban en una esquina y ahora qué hago, saco la mano y no, qué vergüenza que uso. ¿Y por qué? No, mis hijos desde los 8 años cogen bus. ¿Por qué? Porque a mí me traumatizaron que no, que uno no podía coger un bus, porque en el bus lo mataban a uno, porque en el bus, no. Si todos vamos a coger bus un día, todos. Entonces, hermanos, Dios al que ama, disciplina y azota. Mire que no, el Espíritu Santo no buscó unas palabras, algo así como que, ¿qué otra palabra que no sea ni disciplina ni azota escogeríamos nosotros así si fuéramos psicólogos de esta era? Exhorta. ¿Cómo? Equilibra, no sé, estupideces, no, dice disciplina y azota. Azota de azote. Azota de azote. ¿Y por qué? Porque lo ama. Ok, bueno. Dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como hijo. Pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos los que son hijos de Dios, o sea que Dios no tiene a un favorito, dice, a este no lo voy a disciplinar porque ese sí anda bien. No, a todos, a todos. Por eso, cristiano que no le pasa nunca nada, es cristiano sospechoso. Usted no crea en esos cristianos que siempre están bendecidos, prosperados, en victoria, nunca les pasa nada, no se traumatizan, no tienen miedo, no les da depresión, no les da angustia, siempre están llenos de plata, nunca se enferman, no conocen la clínica, sus hijos son perfectos. ¿Usted no conoce cristianos así? Sencillo, no son cristianos, no son cristianos. Dice, son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. Ya, eso era de otra época, ¿cierto? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Yo quiero que vayamos al versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, ninguna disciplina en el momento en que se está recibiendo es causa de gozo. No, más bien de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Perdón, me volé el versículo 10, que es el que quiero que leamos. Y aquellos, refiriéndose a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Es decir, hubo momentos en que de pronto se equivocaron, ¿cierto? Los que de pronto teníamos varios hermanos y de pronto uno de los cuatro partía el vidrio, nunca le pasó y resulta que le dieron el chancletazo a usted y usted no había participado de eso. Entonces, si hay injusticia de pronto porque los padres no son perfectos. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Muchas veces pudiste recibir una disciplina de tus padres que te pareció que es injusta, que te pareció que era un juicio a priori que él hizo de algo que no entendía. Dice, pero o sea, este Dios, este se refiere a Dios, pero Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso. Mira para qué nos disciplina Dios. Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Piensa todo lo que implica el texto cuando dice que Dios quiere que tú participes de su santidad. Es decir, que Dios quiere que tú puedas relacionarte con Él. Y una persona pecaminosa no puede relacionarse con un Dios santo. Que no es ni siquiera que Él te esté exigiendo, no es que Él te esté exigiendo que hagas algo que tú no puedes hacer, no. Él está tratando de que tú puedas tener una comunión con Él y para eso tienes que participar de su santidad. Para eso tu carácter tiene que encontrar un parecido con Él. Para eso tú tienes que ser moldeado, tiene que haber unos cambios en tu ser interno para que tú puedas decir, yo me deleito en Dios. O sea, para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo siento placer alabando a Dios. Yo siento gozo leyendo la escritura. Yo siento alegría hablando de Dios. A mí me encanta ir a la iglesia. Para que eso te suceda, tienen que haber unos cambios esenciales en tu interior.
que no siempre se producen con un estudio bíblico, sino a través de las pruebas. El apóstol Pablo hablaba de el privilegio de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos a fin de ser semejante a él. O sea, nadie puede conocer a Jesús si no experimenta algo de lo que él experimentó. Nadie puede conocer a Jesús si no experimenta traición, rechazo, burla, oprobios. Y Dios nos abre el camino para que pasemos por ahí, porque eso nos hace bien. Participar un poco del rechazo que él experimentó, de la burla que él experimentó, de la traición que él experimentó. Todo eso, si estás agarrada de él, te va a transformar en alguien que se parece a él. Si tú no pasas por ahí, sino que todo es que bendecido, prosperado en victoria, eres un arrogante y eres un altivo, no te pareces en nada al Señor. Dice, para que participemos de su santidad. Y no dice que para que seamos santos en sí mismos y ya, y que tengamos una aurora. No, aquí habla de una comunión. Participar de su santidad es participar de su presencia. Repito, es que nosotros tenemos que estar preparados para que nuestros 5 sentidos puedan percibir la santidad de Dios y disfrutar de ella. Y eso no se puede a menos que pasemos por la disciplina de Dios. Entonces, eso es lo que Dios hace con las pruebas. Pero aquí viene lo otro, la tentación. Esa no está en el corazón de Dios, esa no está en la agenda de Dios, esa no es el plan de Dios. ¿Qué sucede cuando somos tentados? Cuando somos tentados es porque algo nos está atrayendo hacia el pecado. Algo nos está seduciendo, algo nos está conquistando. Escuche, algo nos está engañando. Hay un engaño de los sentidos, o sea, un engaño sensorial. La tentación es una seducción en la cual yo llego a creer que eso que es pecado es bueno y que tengo derecho a hacerlo. O sea, yo caigo ahí completamente engañado, seducido, conquistado. Pero resulta que es un pecado, Pero yo estoy completamente enceguecido. ¿Por qué? Porque estoy siendo tentado. Mis sentidos se turban, se oscurecen y no puedo discernir que es pecado y caigo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Entonces, es interesante. Todavía no han nombrado al diablo como para desahogarnos. Somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Es decir, hay en nuestro interior inclinaciones hacia determinados pecados que nos van a llevar a situaciones de pecado si nosotros no atacamos eso adentro, si nosotros no adquirimos el control de esa concupiscencia. Por eso es que más tarde Santiago dirá que esta carta es un espejo y que esta Biblia es un espejo para que nosotros nos podamos mirar y darnos cuenta dónde está el área de pecado en nuestro corazón. Una concupiscencia, la palabra concupiscencia es un deseo desordenado. Eso es concupiscencia. Concupiscencia es un deseo desordenado. Nosotros fuimos creados con instintos. El instinto del hambre, el instinto de la sed. Pero el instinto del hambre y de la sed, con la caída del hombre, se convierte en glotonería, un deseo desordenado. Entonces ya no deseamos la comida
para alimentarnos y fortalecernos, sino para saciar nuestro apetito o nuestro deseo desordenado. Y caemos en desórdenes alimenticios que nos llevan a lo contrario del propósito de la comida. O sea, el propósito de la comida es que tengamos salud, pero terminamos comiendo para enfermarnos. ¿Por qué? Por la concupiscencia. Y así sucede con todos los instintos que Dios nos dio. Dios nos dio el instinto sexual para procrear, para formar una familia, pero eso se convirtió en que en fornicación, en adulterio, en pornografía, en homosexualismo, en toda una serie de depravaciones. ¿Por qué? Por la caída, por el pecado. A eso se le llama la concupiscencia. La concupiscencia es el desorden que tenemos en cada uno de nuestros sentidos y que nos llevan a gratificar esos sentidos de forma ilegítima, de forma ilegal. Ilegal. Por eso es que yo tengo que ver cuál es el área de mi vida donde yo estoy mal. Aquí los ejemplos son complicados, hermanos, porque es que salen más de 4 lesionados y esa no es la idea. Pero hay unos ejemplos que son tan claros. Por ejemplo, una mujer que ha tenido 5 maridos, evidentemente tiene un problema con ¿cuál instinto? Con el instinto sexual. Entonces se convierte. Viene a la iglesia. Pero ella tiene un problema ahí. ¿Cierto? Ese problema se evidencia en su ropa, en su maquillaje, en la manera como mira, en todo. Y aparece un hombre en la iglesia. Y ella comienza a decir que es que Dios se lo mandó. Porque va a la iglesia y canta alabanza. Ay, mira la bendición, Dios me habló de niña, pero ¿cómo así? Pero si tú acabas de llegar, niña, pero si te acabas de separar, pero mira que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, no, no, no es que Dios me habló, Dios me dijo, este es el hombre de mi vida. ¿Por qué? Hombre, porque yo tengo la necesidad de ver que el problema mío, ¿cuál es? Este. Ahora, el problema mío es la plata. El problema mío es que me gusta la plata. Tengo que ver qué hago. Entonces, no, que hay una señora con un negocio que si tú inviertes aquí, es una señora de la iglesia, es cristiana, mira, ella es la jefe de los ujieres, eso es una bendición, eso es un negocio de Dios. Es más, aquí están ayunando y profetizaron que Dios iba a bendecir y cuando me venga esa plata yo voy a cambiar el techo de la iglesia, voy a hacer un segundo piso. Por eso que aquí dice, ojo, que nadie crea que es tentado de parte de Dios. Pues se mete en tremendo lío. Y así sucesivamente, hermano. Si el problema mío es el chisme, los chismosos siempre van a andar alrededor. Siempre, siempre. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Por eso yo tengo que identificar mi concupiscencia. Eso es un asunto que yo tengo que identificar, que yo tengo que ser honesta conmigo y delante de Dios y saber cuál es mi problema. Hombre, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? ¿Y qué hago yo? Bueno, pues yo miro mi vida pasada. Yo miro mis andanzas y yo digo, bueno, ¿qué era lo que a mí me gustaba? ¿Cuáles eran esas actividades en las que yo me complacía? O sea, ¿de dónde fue que me sacó el Señor? Bueno, de allí te sacó. Bueno, pilas con eso. Porque es que el diablo se acuerda que tú batallabas en esa fila. El diablo se acuerda de con quién trabajabas, cómo trabajabas para él y cómo hacías lo que a él le gustaba y en el área, o sea, esa parte si te la conoce, él no te conoce los pensamientos, él no te conoce las alabanzas ni te conoce las adoraciones, él conoce lo que tú eras antes cuando andabas en sus caminos. Entonces, él no cree que a ti ya no te guste. Él sabe que ahora tienes un ropaje cristiano y dice, ¿qué va a hacer el diablo? Bueno, eso que tanto le gusta, se lo voy a poner, pero con cara de evangélico. Se lo voy a poner, pero ahí en la iglesia. Seducir, conquistar, resbalar. Cualquier cosa, hermano, cualquier cosa. Bueno, si su problema es la pornografía, renuncia al internet.
renuncie al celular, renuncie al computador, renuncie a todos los lugares donde usted mismo va a terminar. Usted va a terminar ahí. Va a terminar ahí. ¿Por qué? Por la concupiscencia. Primero, examine su corazón. Primero, mire cuál es su debilidad. Luego, reconozca delante de Dios que esa es su debilidad. Y tercero, someta eso al Señor Jesucristo de manera honesta. Oh, que le gusta la niñita de allá de las alabanzas. Pero con esa niñita tuviste problemas. Sí, no, pero es que ahora vamos a evangelizar, las dos vamos a evangelizar. Si tú tienes problemas, no vayas a evangelizar con ella. Entonces son cosas que son, o sea, el corazón del ser humano es engañoso, es perverso, se engaña a sí mismo. Por eso dice Santiago que no nos engañemos a nosotros mismos. Cada quien es seducido por su propia concupiscencia. Si caíste en un problema de estafa o de algo, es porque te gusta la plata, te gusta el dinero fácil, controla eso. Si caíste en fornicación, que tienes problemas con esa área. Si vez tras vez caes en la mentira, hombre, siéntate y trata con eso. A.W. Tozer dice, uno de los votos principales que tiene que hacer un cristiano es tratar seriamente con su pecado. Tu pecado y mi pecado son diferentes. Tú en tu interior, en tu corazón, sabes cuál es tu pecado. Trata seriamente con eso. Trata seriamente con eso. Pon los límites que sea necesario poner. Corta lo que tengas que cortar. No suavices las cosas. No romantices el pecado. No digas, ay, qué pobrecito yo. No. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esa atracción y esa seducción se da porque llega un momento en que tu propia concupiscencia te convence, hombre, de que tienes derecho a echar una canita al aire, porque es que la vida está muy áspera y tú eres una persona que te has portado bien todo el tiempo. Alguien describía el pecado como un viejito indigente, así como un viejito miserable, todo sucio, andrajoso, maloliente, que se te acerca y te dice, pero regálame un poquitico, nada más, algo chiquitico, chiquitico, chiquitico de tu vida, dame solamente un poquito. Así seduce el diablo a pecar. Y uno dice, bueno, pero un poquito no es nada para tanta integridad, tanta santidad. Hombre, yo veo que todos los hombres allá en la esquina van y vienen, hacen y deshacen, y yo soy un hombre serio. ¿Qué tanto es que yo me asome por aquí, por este huequito, un ratico nada más? Y cuando vienes a ver, ya te atrapó, ya te atrapó. Y a mí me encanta esta descripción del pecado porque así es el pecado. El pecado sale así como una muestra, pobrecito yo, y mira, un poquito, nada. Esto no te va a hacer daño, pero un poquito. Y listo, ya toda tu alma queda cautiva del pecado. Dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, es después de que ya lo deseaste, ya lo imaginaste, ya lo saboreaste, ahora sí ya vas para allá. Ahora sí vas para allá. Dice, después que ha concebido, queda da luz el pecado, lo ejecutas. Hiciste lo que deseaste, hiciste lo que imaginaste, luego lo planeaste y finalmente lo consumaste y finalmente dice, el pecado cuando es consumado da a luz la muerte, te lleva a la muerte, te lleva a la muerte. Otro conflicto aquí, ¿cuál muerte? ¿Cuál muerte? Pues yo se los dejo a la simple lógica y al simple sentido común. Los fornicarios después de fornicar se mueren, quedan vivos. Los mentirosos después de mentir se mueren, quedan vivos. Los que estafan a un hermano así y se le quedan con la plata, se mueren por eso, no, quedan vivos.
Entonces, la única muerte de la que deben estar hablando allí debe ser la muerte espiritual, ¿cierto? Debe ser, porque ¿qué otra muerte puede ser? ¿Cuál muerte es la paga del pecado? La muerte espiritual, hermano, la muerte espiritual. Y es que cuando pecamos ya no hay ganas de orar, ya no hay ganas de ir a la iglesia, ya no hay ganas de estar con los hermanos, ya no hay ganas de escuchar la palabra de Dios, me siento sucio, me siento apartado, eso me hace sentir mal y yo mejor me pierdo. Eso es muerte espiritual. Estamos muertos espiritualmente cuando no deseamos a Dios, cuando no lo buscamos, cuando no sentimos apetito por las cosas de Dios. Si tiene que ponerse un termómetro, hermano, yo me pongo el termómetro. Hay un libro, un gran libro, precioso libro de John Piper que se llama Cuando no deseo a Dios. Y la gente, uy, no, son hipócritas. Se espantan cuando le ponen a un libro una cruda verdad y una realidad que es mejor asumir de que hay momentos en que no deseo a Dios. ¿Y por qué? Por mi pecado. Porque lo que quiero es irme a dormir, ver la televisión, la última serie de Netflix o la película del no sé qué. Esa es la realidad que me tiene que cuestionar y decir, miserable de mí, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando yo digo así, yo digo, tengo que buscar a Dios porque mi alma se está secando, porque me estoy muriendo, porque me estoy pasmando. Tengo que ir a buscar a Dios. El pecado da a luz la muerte, así de sencillo. Entonces, ¿qué hago yo para no caer en ese círculo, en esa espiral de muerte? Hombre, yo tengo primero que examinar mi vida cada día para encontrar dónde está la falla, dónde está el error, y no pensar que la platica que me apareció en la cuenta bancaria es una bendición de Dios. No, eso fue alguien que se equivocó, hay que devolverla. No pensar que las cosas buenas que me pasan. No, no. El diablo se disfraza de ángel de luz y te seduce, pero a partir de lo que hay en tu corazón, de tu propia concupiscencia. Bueno, dice versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Miren lo que dice no erréis. ¿Qué significa? No se equivoquen, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, en otras palabras, tengamos mucho cuidado que lo que Dios nos manda nos va a llevar siempre a la santidad, siempre a la santidad, independientemente de que nos parezca bueno o malo. Por eso las cosas cuando no salen, óigase bien, como nosotros las proyectamos y planeamos, y aún como cuando oramos, yo tengo que sentarme y darle gracias a Dios porque de algo me está librando. Algo. O sea, Dios está ahí, hermano. Nosotros aprendemos a ver el poder de Dios cuando Él hace lo que pedimos. Pero alguna vez nos hemos dado cuenta del poder de Dios cuando nos niega lo que pedimos y hemos visto su amor cuando nos ha negado cosas que le hemos pedido y nos hemos dado cuenta que efectivamente Él es nuestro Padre. Nos negó algo que nos iba a hacer daño, nos negó algo que nos iba a apartar de Él. Por eso es tan importante a la hora de orar, pedir conforme a su voluntad. No sé si ustedes recuerdan la vez que el pueblo de Israel dijo que estaban aburridos del maná, que estaban hastiados del maná, que lo único que hacían era ver ese maná. ¿Quién nos diera a comer carne? Como la carne que comíamos en Egipto cuando nos sentábamos en la olla del sancocho y comíamos hasta así. Eso era mentira, que no les daban ninguna olla de sancocho, no ninguna nada. Yo no sé de dónde sacaron eso, que en Egipto pasaban comiendo carne y comiendo, así como una petición que resultó supremamente ofensiva para Dios. Pidieron carne, lloraron por carne, se amargaron la vida
La Biblia cuenta que lloraban a la puerta de la tienda. Queremos comer carne, estamos hastiados de ese maná. Y Dios se enojó y le mandó, ya ustedes saben, una bandada de codornices. Y la Biblia dice que se comieron las codornices crudas. Ustedes han leído el pasaje. Se abalanzaron, o sea, estaban convertidos en unas bestias salvajes. Se abalanzaron sobre las codornices. Yo no sé qué hicieron, le quitaron las plumas, no sé. Total es que las despedazaron y dice que tenían la carne entre los dientes. Cuando Dios mandó un juicio sobre ellos, mandó destrucción, empezaron a morirse, empezaron a caer así. Moisés se puso en la mitad y comenzó a orar por ellos y fue él que logró detener la mortandad. ¿Por qué? Porque Dios nos manda las disciplinas para que participemos de su santidad. A veces no le damos gracias por las disciplinas, solamente por las bendiciones, solamente por los milagros, solamente por los favores. Pero hay muchas cosas que son buenas dádivas, buenas dádivas, buenas dádivas de parte de Dios. O sea, todo lo que Él nos manda es un don perfecto, todo lo que proviene de Él, todo lo que Él diseña con su mente para nuestras vidas, aunque a veces no nos gusta, pero son las cosas que nos ayudan a participar de su santidad. El diablo es el que a veces nos ofrece cosas. Pero yo no estoy diciendo que si recibes una bendición, que recibes algo, entonces eso es del diablo. No, lo que estoy diciendo es que muchas veces las piedras de tropiezo parecen bendiciones. Parecen bendiciones y se las atribuimos a Dios y resulta que son nuestra ruina, que son nuestra caída, que son exactamente lo que nos separa de Dios. Y eso puede ser un novio, puede ser un trabajo, puede ser un carro, puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser un título, puede ser una cantidad de cosas que pareciendo ser buenas nos están apartando de Dios y no nos están llevando a participar de la santidad, sino llevándonos a alejarnos de su santidad y participar de cosas que a Él le ofenden.